Capítulo 3 de la novela Luz de Agosto de William Faulkner. Desde la ventana de su escritorio puede ver la calle. No está lejos, porque el cuadro de césped no es ancho. Solo es un cuadrito de césped en el que crecen media docena de arces enanos. La casa, un modesto bungalú parduzco y mal pintado, es pequeña también. Unas matas de mirtos, de celindas y de aireas la ocultan casi por completo. Solo dejan un hueco que es por donde él observa la calle. La casa está tan escondida que la luz del farol que hay en la esquina de la calle apenas la roza. Desde la ventana puede ver el rótulo que él llama su monumento. Está colocado en el ángulo del jardín a poca altura, dando frente a la calle. Tiene 1 metro de largo y 40 centímetros de alto. Es un rectángulo muy neto que los transeúntes solo ven por un lado. Él, en cambio, solo lo ve por detrás. Pero no necesita leerlo porque el día que comprendió que era necesario ganar dinero para poder alimentarse, calentarse y vestirse, hizo él mismo el rótulo, con una sierra y un martillo, cuidadosamente. Y cuidadosamente también, meticulosamente, pintó en él las palabras que lleva. Cuando salió del seminario tenía unas pequeñas rentas que le venían de su padre. En cuanto tuvo su iglesia, comenzó a enviarlas al recibir los cheques trimestrales a una institución de Memphis para jóvenes arrepentidas. Después fue expulsado de su iglesia, fue expulsado de la iglesia. Y la cosa más penosa que a su juicio había tenido que soportar en su vida, más penosa aún que la interdicción y la vergüenza, fue la carta que escribió para avisar de que en lo sucesivo solo podría enviar la mitad de lo que hasta entonces había enviado siempre. Por consiguiente, continuó enviando la mitad de una renta que en su integridad le habría bastado, aunque muy justamente, para vivir. Afortunadamente hay cosas que puedo hacer, se dijo entonces. Y ahí el rótulo, carpinteado cuidadosamente por él mismo, y por él mismo escrito con fragmentos de vidrio, diestramente mezclados con la pintura, de modo que por la noche, al resplandor del farol, las letras centelleasen y recordasen la idea de Navidad. Reverendo Gale Hightower, D.D. Lecciones de artes de adorno. Tarjetas de Navidad y de aniversario pintadas a mano. Trabajos fotográficos. Pero de esto hacía ya mucho tiempo. Y nunca había tenido alumnos. Y había hecho muy pocas tarjetas de Navidad y placas fotográficas. Y la pintura y el vidrio machacado se habían desconchado sobre las letras descoloridas. Sin embargo, todavía se podían leer, pero la gente de la ciudad no tenía más necesidad de hacerlo que el propio Hightower. De vez en cuando, no obstante, una nodriza negra con sus niños blancos se detenía para descifrarlas en voz alta, con ese aire vacío y estúpido de las personas de su especie, ociosas e ignorantes. Y a veces, algún forastero que se encontraba en la calma de aquella calle alejada, desierta y sin pavimentar, se detenía para leer el rótulo, alzaba los ojos hacia la pequeña casa parda y semioculta y después se alejaba. De cuando en cuando podía ocurrir que el forastero mencionase el rótulo a algún amigo de la ciudad. «Ah, sí, Hightower. Vive allí solo. Llegó aquí como pastor de una iglesia presbiteriana, pero su mujer le jugó una mala pasada y de vez en cuando se largaba a Memphis de picos pardos».
Esto fue hace unos 25 años, poco después de que llegara aquí. Algunos pretenden que él estaba al corriente, que no podía o no quería satisfacerla él mismo y que sabía lo que ella hacía. Y después, un sábado por la noche, la mujer se mató en alguna parte, en una casa de Memphis. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Hightower se vio forzado a abandonar la iglesia, pero por alguna razón no quiso salir de Jefferson. Trataron de obligarle, en su propio interés y en interés de la ciudad y de la iglesia. No era agradable para la iglesia, como usted comprenderá, que viniesen forasteros y oyesen hablar de aquello. Pero él se negaba a abandonar la ciudad. No quería irse. Desde entonces vive allá abajo, completamente solo, en lo que fue antaño Calle Mayor. Pero ahora ya no lo es. Y algo es algo. Pero el hombre no molesta a nadie y estoy seguro de que la mayor parte de la gente le ha olvidado. Se hace él mismo las labores domésticas. Yo creo que nadie ha entrado en esa casa desde hace 25 años. No se sabe por qué continúa allí, pero si pasa usted por esa calle cualquier día a la caída de la tarde, podrá verle sentado junto a su ventana. Eso es, sentado sin hacer nada. El resto del tiempo no se le ve casi nunca, salvo alguna vez cuando trabaja en su jardín. Así pues, el rótulo que él carpinteó y escribió significa aún menos para él que para la ciudad. Ya no lo considera como un rótulo, como un mensaje. Lo olvida hasta el momento en que se sienta junto a la ventana de su escritorio cuando empieza el crepúsculo. Y entonces el rótulo, desde su punto de vista, no es más que una forma rectangular, familiar, sin ninguna significación, colocada a poca altura al final del angosto césped, a orillas de la calle. Muy bien habría podido nacer de la tierra trágica e inevitable, como habían nacido los arbustos, los arces con sus ramas desplegadas, sin que él los ayudase ni les pusiese obstáculos. Y incluso ni lo mira, como tampoco mira los árboles a través de los cuales observa la calle esperando la caída de la noche, el momento en que la noche llega. Tras él, la casa, el escritorio, están en sombras. Y él aguarda el instante en que toda la luz haya desaparecido del cielo y en que todo esté oscuro, sin ese débil resplandor que todavía retienen la hoja y la brizna de hierba, el débil resplandor que se retrasa un instante sobre la tierra, cuando ya ha caído totalmente la noche. Ahora, enseguida piensa, enseguida, ahora. Y no dice ni siquiera para sí mismo, aún queda un poco de orgullo y de honra, un poco de vida. Cuando 7 años antes Byron Bunch llega por primera vez a Jefferson y ve el rótulo Gale Hightower, D.D. Lecciones de artes de adorno, tarjetas de Navidad, trabajos fotográficos, piensa, D.D. ¿Qué quiere decir D.D.? Y lo pregunta y le dicen que aquello significa Dom Damned, condenado para siempre. Gale Hightower condenado para siempre. En Jefferson, por lo menos así se lo dicen. Y también le dicen que Hightower vino a Jefferson directamente del seminario después de rechazar todas las demás plazas que le ofrecieron. Que para venir a Jefferson había tocado los resortes que tenía a mano. Llegó con su joven esposa, lleno de agitación al descender del tren. Habló,
les contó a los ancianos caballeros y a las ancianas damas puntales de su iglesia que había puesto sus miras en Jefferson desde el instante mismo en que decidió hacerse pastor. Les habló de todas las cartas que escribió, de todos los esfuerzos que hizo, de todas las influencias que puso en juego para que le destinasen a este lugar. A la gente de la ciudad, todo aquello les recordaba un poco al tratante de ganado que se vanagloria de haber hecho un buen negocio. Tal vez fue este el mismo efecto que produjo a los miembros del consistorio. Le escucharon con cierta frialdad, cierto asombro y cierto escepticismo, porque parecía interesarle más vivir en la ciudad que servir al templo y a sus fieles. Como si no le importasen las personas vivas, ni el saber si estas personas deseaban o no que ocupase aquel puesto. Además era joven, y los ancianos caballeros y las ancianas damas trataron de apaciguar su agitación jubilosa, recordándole los problemas serios de la iglesia, las responsabilidades del templo y las suyas propias. Y también le cuentan a Byron que 6 meses después de su llegada, el joven pastor seguía aún muy agitado, que todavía hablaba de la guerra civil y de su abuelo, un oficial de caballería que murió en la guerra, y también del incendio de los almacenes de avituallamiento que el general Grant tenía en Jefferson y que hablaba tanto que lo que decía acababa por no tener ningún sentido. Le cuentan a Byron que en el púlpito hablaba de la misma manera, que mostraba en el púlpito la misma extravagancia y que hablaba de la religión como si fuese un sueño. No una pesadilla, sino algo que iba mucho más aprisa que las palabras de la Escritura, una especie de ciclón que ni siquiera tenía necesidad de tocar la tierra. Y tampoco les gustó aquello a los ancianos caballeros y a las ancianas damas. Se diría que ni siquiera en el púlpito conseguía hacer una distinción entre la religión, la carga de caballería y su difunto abuelo, muerto en su caballo puesto al galope. Y que, ¿acaso tampoco podía hacer esta distinción en su hogar, en su vida privada? Y Byron piensa que a lo mejor en su casa ni siquiera lo intentaba. Y piensa que era esa clase de cosas las que los hombres hacen a las mujeres que les pertenecen, y que esa es la razón de que las mujeres tengan que ser fuertes y que no se la debe censurar por lo que hacen con los hombres. Por ello, a causa de ellos, pues bien sabe Dios que ser la mujer de alguien no es nada fácil. Le dicen a Byron que la esposa del pastor era una mujer pequeña, de aspecto vulgar, y que a primera vista dio a la ciudad la impresión de no tener gran cosa a su favor. Pero la ciudad también le dice que si Hightower hubiese sido un poco más equilibrado, si se hubiese comportado como un pastor debe comportarse, en lugar de haber venido al mundo unos 30 años después del único día en que parecía haber vivido de verdad, el día en que su abuelo había muerto montado en su caballo al galope, también su mujer habría sido como se debe ser. Pero él no era esa clase de hombre, y a veces, por la tarde o ya entrada la noche, los vecinos oían llorar a la muchacha en la casa rectoral, y los vecinos sabían que el marido no podría evitarlo porque no conocía el origen del mal. Algunas veces, aunque fuese domingo, la muchacha se abstenía de ir al templo donde predicaba su marido, y la gente le miraba a él preguntándose si habría advertido que ella no estaba allí,
Si aquel hombre encaramado allá arriba en su púlpito y que hacía revolotear las manos a su alrededor, no habría acabado por olvidar que tenía una mujer. Los dogmas que creía predicar se llenaban de cargas de caballería, de visiones de derrotas y de glorias, del mismo modo que cuando en la calle se esforzaba en describir las cargas de caballería, sus relatos se mezclaban con absoluciones, con coros de serafines guerreros. Por eso era natural que los ancianos caballeros y las ancianas damas pensasen que lo que él predicaba el día del Señor y en la propia casa del Señor se parecía mucho a un sacrilegio. Y le cuentan a Byron que la mujer, un año después de que llegase a Jefferson, comenzó a mostrar en su rostro una mirada fija. Y cuando las damas de la parroquia iban a ver a Hightower, él las recibía solo en mangas de camisa, sin cuello, muy agitado, y durante un instante parecía no entender siquiera el objeto de aquella visita ni lo que tenía que hacer. Luego les rogaba que entrasen, se disculpaba y desaparecía. Y ellas no oían ni un ruido en toda la casa. Sentadas, todas ellas vestidas con ropas de domingo, se miraban unas a otras y miraban a su alrededor. Escuchaban y no oían nada. Después él volvía con su levita y su cuello. Se sentaba y hablaba con ellas del templo, de los enfermos, y ellas respondían animadas y tranquilas, sin dejar de escuchar, tal vez vigilando la puerta, tal vez preguntándose si aquel hombre sabía lo que ellas creían ya saber. Las damas dejaron de visitarle y casi al mismo tiempo no volvieron a ver en la calle a la esposa del pastor. Y ella seguía comportándose como si todo marchara bien. Después comenzó a ausentarse y a estar fuera durante 1 o 2 días. La veían partir en el tren de la mañana con la cara enflaquecida, descarnada, como si no comiera lo suficiente, y aquella mirada que no parecía ver lo que estaba mirando. Y él decía que su mujer había ido a ver a su familia en algún lugar del sur del estado. Pero un día, durante una de sus ausencias, una mujer de Jefferson que había ido a hacer unas compras a Memphis la vio entrar apresuradamente en un hotel. Era un sábado. La mujer contó la cosa en cuanto regresó a casa. Sin embargo, al día siguiente Hightower estaba en el púlpito con su mezcla de religión y de cargas de caballería. Y su mujer regresó el lunes y al domingo siguiente volvió al templo por primera vez en 6 o 7 meses y se sentó totalmente sola en el fondo de la iglesia. Después de aquello, durante cierto tiempo, asistió al templo todos los domingos. Luego desapareció de nuevo, esta vez a media semana. Era en julio y hacía mucho calor. Y Hightower dijo que había ido a visitar a su familia al campo, donde hacía fresco. Y los ancianos caballeros, los miembros del consistorio y las ancianas damas le observaban sin saber si creer o no creer lo que decía. Y los jóvenes murmuraban a sus espaldas. Tampoco él habría podido decir si él mismo creía o no creía lo que les contaba, ni si aquello le importaba o no, con la costumbre que tenía de mezclar su religión con su abuelo muerto en su caballo al galope, como si la simiente que el abuelo le había transmitido estuviese también sobre el caballo aquella noche y hubiese muerto también, como si para la simiente el tiempo se hubiese detenido allí, como si desde entonces nada hubiese nacido en el tiempo, ni siquiera él mismo. La mujer regresó antes del domingo. Hacía calor. Los viejos decían que nunca se había conocido en la ciudad una ola de calor como aquella. La mujer fue al oficio aquel domingo
y ocupó su sitio en el banco del fondo. Y en medio del sermón saltó de su banco y comenzó a gritar, a vociferar algo, dirigiéndose al púlpito donde su marido había dejado de hablar y se inclinaba hacia adelante con las manos en el aire, inmóvil. Las personas que estaban junto a ella trataron de dominarla, pero ella continuó debatiéndose. Y le cuentan a Byron que se quedó en pie, vociferando, agitando las manos hacia el púlpito en el que su marido seguía inclinado, con la mano levantada y el rostro despavorido, como pasmado en el párrafo tonante y alegórico que no había podido terminar. Nadie sabía si era a él o a Dios a quien la mujer mostraba el puño. Entonces el pastor descendió y se acercó a ella, y ella dejó de debatirse, y él la condujo hacia afuera. Todas las cabezas se volvieron a su paso hasta el momento en que el presidente del consistorio le dijo al organista que tocara. Aquella misma tarde los miembros del consistorio se reunieron a puerta cerrada. Nunca se supo lo que allí ocurrió, pero Hightower volvió, entró en la sacristía y cerró también la puerta. Pero nunca se supo lo que había ocurrido. Solo se supo que la iglesia había destinado una cierta suma para enviar a la mujer a una institución, a un sanatorio, y que Hightower la llevó, regresó y predicó como de costumbre el domingo siguiente. Las vecinas, algunas de las cuales no habían puesto los pies en la casa rectoral desde hacía meses, fueron muy amables con él. Le llevaron comida de vez en cuando y se contaron unas a otras y les contaron a sus maridos el desorden que había en la casa rectoral y que el pastor comía como los animales, lo que podía encontrar y solamente cuando tenía hambre. Cada 15 días iba a ver a su mujer al sanatorio y regresaba siempre 1 o 2 días después. Y el domingo subía al púlpito como si no hubiese sucedido nada. La gente amable y curiosa le preguntaba por la salud de su mujer y él se lo agradecía. Y el domingo, de nuevo al púlpito, con sus gestos desordenados y su voz violenta y apasionada en la que se arremolinaban y giraban a la vez como fantasmas, Dios y la salvación, su abuelo difunto y los caballos galopantes. Bajo él, los miembros del consistorio y los feligreses estaban sentados, asombrados y molestos. En otoño la mujer regresó, tenía mejor aspecto, había engordado un poco y también había sufrido unos cambios más profundos que estos. Tal vez era que estaba más tranquila o por lo menos más despierta. El caso es que ahora era como las damas habían deseado siempre que fuese, como ellas consideraban que tenía que ser la esposa de un pastor. Asistía con regularidad a los oficios y las damas la visitaban y ella les devolvía sus visitas, sentada, tranquila y modesta, mientras ellas le decían cómo debía dirigir su casa, cómo tenía que ir vestida y las comidas que debía hacerle a su marido. Casi se hubiera podido decir que la habían perdonado. Nunca se mencionó ningún crimen, ninguna infracción y ningún castigo había sido aplicado, pero la ciudad no creía que las damas hubiesen olvidado los misteriosos viajes a Memphis, con una finalidad en la que todas estaban de acuerdo. Sin embargo, nadie dijo nada, nadie expresó su opinión en voz alta, porque la ciudad estaba segura de que las mujeres honestas nunca perdonaban tan fácilmente las cosas, ni las buenas ni las malas, y porque no quería que el gusto y el sabor del perdón desapareciesen del paladar de su conciencia. Porque la ciudad creía que las damas sabían la verdad, porque también creía que si las mujeres culpables pueden engañarse en materia de pecado, ya que ocupan
buena parte de su tiempo esforzándose en no ser sospechosas, las mujeres honestas, por el contrario, no pueden engañarse, porque al ser honestas de por sí, no tienen que preocuparse de la propia honestidad ni de la de las demás. Y por consiguiente, disponen de mucho tiempo para olfatear el pecado. Esa es la razón, según creía la ciudad, de que el bien pueda engañarlas casi siempre haciéndolas creer que es el mal, mientras que el mal verdadero nunca puede engañarlas. Así que cuando al cabo de 4 o 5 meses la mujer del pastor se ausentó de nuevo, cuando el marido dijo de nuevo que había ido a ver a su familia, la ciudad pensó que por una vez ni siquiera el marido había sido engañado. Fuese como fuese, la mujer volvió y él siguió predicando todos los domingos como si nada hubiera ocurrido y visitando a la gente y a los enfermos y hablando de su iglesia. Pero la mujer no asistió más al templo y las señoras dejaron enseguida de visitarla, de ir a la casa rectoral. E incluso los vecinos de enfrente dejaron de verla alrededor de la casa. Y poco tiempo después era como si ella ya no estuviese allí, como si todo el mundo se hubiese puesto de acuerdo en que ella no estaba allí y en que el pastor nunca había estado casado. Y él seguía predicando los domingos y ya no le decía que ella había ido a visitar a la familia. La ciudad pensó que acaso era feliz por no tener ya que mentir. Nadie la vio cuando tomó el tren aquel viernes, o tal vez era un sábado, el mismo día del acontecimiento. Fue el domingo cuando el periódico de la mañana informó a todo el mundo de que en la noche del sábado había saltado o se había caído por una ventana de un hotel de Memphis y de que había muerto. En la habitación estaba con ella un hombre. Le detuvieron. Estaba borracho. Se habían inscrito como marido y mujer con un nombre falso. La policía descubrió su verdadero nombre, escrito por ella en un trozo de papel que después había roto y tirado a la papelera. Los periódicos lo imprimieron con todas sus letras al contar el suceso. Esposa del reverendo Gail Hightower de Jefferson, Mississippi. Y la información decía que el diario telefoneó al marido a las 2 de la madrugada y que el marido respondió que no tenía nada que decir. Y cuando los fieles llegaron aquel domingo a la iglesia, el patio ya estaba lleno de reporteros de Memphis que fotografiaban el templo y la casa rectoral. Luego llegó Hightower. Los reporteros trataron de abordarle, pero él no les hizo caso. Entró en la iglesia y subió al púlpito. Las ancianas damas y algunos de los ancianos caballeros estaban ya dentro de la iglesia, horrorizados e indignados, no tanto por el asunto de Memphis como por la presencia de los reporteros. Pero cuando Hightower entró y subió al púlpito, dejaron de pensar en los reporteros. Las damas fueron las primeras en levantarse y salir. Luego, los hombres se levantaron también y el templo se quedó vacío. Solo quedaron en el Hightower en el púlpito, ligeramente inclinado hacia adelante, con las manos apoyadas junto a la Biblia abierta, una a cada lado, y la cabeza todavía erguida. Y unos periodistas de Memphis que, tras haberle seguido hasta el interior de la iglesia, se habían sentado en hilera en el último banco. Luego dijeron que no miraba a los feligreses que salían, que no miraba a nada. Se lo cuentan todo a Byron. Le cuentan que finalmente el pastor cerró su Biblia con mucho cuidado y volvió a bajar a su templo vacío. Luego, tras recorrer la nave central sin mirar a la hilera de periodistas, lo mismo que habían hecho los feligreses, franqueó la puerta. Fuera le esperaban los fotógrafos, con sus cámaras preparadas y las cabezas bajo el paño negro. Era evidente que el pastor se había dado cuenta de todo aquello, porque salió de la iglesia tapándose la cara con el salterio
cementerio abierto que sostenía en sus manos. Pero también era evidente que los fotógrafos esperaban aquello porque le engañaron. Probablemente él no estaba acostumbrado a esas cosas y le pudieron engañar con toda facilidad. Eso le dijeron a Byron. Uno de los fotógrafos tenía su máquina emplazada de lado y el pastor no la vio o la vio demasiado tarde. Él ocultaba la cara para el otro, para el que estaba enfrente, y al día siguiente apareció una fotografía tomada de costado, en la que se veía al pastor caminando con el salterio delante de la cara. Y detrás del libro se veían sus labios separados como si sonriese, pero sus dientes estaban apretados y su rostro recordaba el rostro de Satanás que se ve en los grabados antiguos. Al día siguiente trajo a casa a su mujer y la enterró. La ciudad acudió a la ceremonia. No hubo oficio fúnebre. Hightower no llevó el cuerpo a la iglesia, lo llevó directamente al cementerio y se disponía a leer él mismo la Biblia cuando se acercó otro pastor y le quitó el libro de las manos. Muchas personas, las más jóvenes, se quedaron contemplando la tumba después de que Hightower y los demás se fueron. Después, hasta los miembros de las demás iglesias supieron que la iglesia de Hightower le había rogado que presentase la dimisión y que él se negó a hacerlo. El domingo siguiente, muchos miembros de las demás iglesias fueron a aquella para ver lo que iba a pasar allí. Hightower llegó y entró en el templo. Su feligresía, como movida por un resorte, se levantó y salió, dejando al pastor con la gente de las otras iglesias, que había ido allí como se va a un espectáculo. Y Hightower entonces predicó a aquella gente del modo en que siempre había predicado, con aquella fogosidad apasionada que se consideró sacrílega y que a la gente de las demás iglesias le parecía demencial. Hightower se negaba a dimitir. Se solicitó del consistorio que le enviasen a otro lugar. Pero después del escándalo, de las fotografías en los periódicos y de todo lo demás, ninguna otra ciudad le aceptaba. Todo el mundo insistía en que no había nada personal contra él. El hombre no había tenido suerte, eso era todo. Había nacido con la negra. Y dejaron de ir al templo hasta las gentes de las otras iglesias que durante cierto tiempo habían acudido a ella por curiosidad. Aquello ya ni siquiera era un espectáculo. No era más que un escándalo. Pero él seguía yendo a su iglesia cada mañana de domingo a la misma hora. Subía al púlpito y los feligreses se levantaban y salían. Y los papanatas se reunían fuera, en la calle, para oírle predicar y rezar en su iglesia desierta. Y un domingo, cuando llegó, encontró cerrada la puerta y los papanatas vieron cómo intentaba abrirla, cómo renunciaba enseguida a ello y cómo se quedaba allí, con la cabeza siempre levantada, en aquella calle llena de hombres que no iban nunca a la iglesia, y de mozalbetes que no sabían exactamente lo que pasaba, pero que, olfateando que pasaba algo, se detenían para mirar, con unos ojos muy abiertos, al hombre que permanecía en pie, inmóvil, delante de la puerta cerrada. La ciudad supo al día siguiente que Hightower había ido a ver a los miembros del consistorio y les había presentado su dimisión para bien de la iglesia. Y la ciudad lamentó sentirse satisfecha, lo mismo que esas personas que a veces compadecen a los que han forzado a hacer lo que ellas deseaban que hiciesen. Se pensó, naturalmente, que el pastor se iría a vivir a otra parte. Pero el caso es que se negó a dejar la ciudad. Le cuentan a Byron la consternación que se apoderó de todos cuando se supo que había comprado la casita de la calle
en donde ahora vivía y en la que siempre vivió después de aquel día. Y los miembros del consistorio se reunieron de nuevo asegurando que le habían dado dinero para que se marchase y que el hecho de haberlo empleado en una cosa muy distinta constituía un abuso de confianza. Fueron a verle y se lo explicaron. Él solicitó licencia para salir un momento de la habitación y volvió a entrar enseguida en ella con la suma que los miembros del consistorio le habían dado. Les devolvió los mismos billetes que había recibido hasta el último céntimo e insistió para que los tomaran. Pero ellos se negaron y Hightower no dijo de dónde había sacado el dinero para comprar la casa. Por eso, al día siguiente le cuentan a Byron, hubo quien dijo que Hightower había hecho un seguro de vida a su mujer y que luego pagó a alguien para que la asesinara. Pero todo el mundo sabía que eso no era verdad, incluidos los que lo decían y lo repetían y los que prestaban oído a lo que estos contaban. Hightower se obstinaba en quedarse en la ciudad y un buen día pudo verse el rótulo que había hecho, pintado por él mismo y colocado en el jardín frontero de la casa. Y todos comprendieron que había decidido no marcharse de allí. Seguía teniendo su cocinera, que era una negra. La había tenido siempre. Pero le cuentan a Byron que en cuanto su mujer murió, la gente pareció darse cuenta de pronto de que la negra era una mujer y de que esa mujer negra estaba sola con él en la casa durante todo el día. Y apenas se había enfriado su mujer en su tumba vergonzante cuando las murmuraciones comenzaron. Hightower había empujado a su mujer a la locura y al suicidio porque no era un marido normal, un hombre normal. Y la causa de ello era la negra. Ya no faltaba nada. La historia quedaba completa. Byron oyó aquello en silencio, pensando para sí mismo que la gente es igual en todas partes, pero que según parece es en las pequeñas ciudades en las que el mal es más difícil de cometer, más difícil de guardar en secreto, donde las gentes llegan a inventar más historias de unos y de otros. Basta con una cosa, tener una idea, una sola y única idea, y susurrarla al oído de los demás. Un día la cocinera se marchó. Se supo que cierta noche un grupo de hombres más o menos enmascarados se presentó en casa del pastor y le ordenó que pusiera en la calle a su cocinera. También se supo que al día siguiente la mujer dijo que se había ido por su propia voluntad, porque su amo le pidió que hiciera algo que, según ella, era contrario a Dios y a la naturaleza. Y se dijo que los hombres enmascarados la habían aterrorizado para que se marchase de la casa, porque la cocinera era lo que se llama una morena clara, y se sabía que había 2 o 3 hombres en la ciudad que se opondrían a que hiciese lo que ella consideraba contrario a Dios y a la naturaleza, puesto que, como decían los más jóvenes, para que una negra considere que alguna cosa es contraria a Dios y a la naturaleza, esa cosa tiene que ser terriblemente mala. El caso es que el pastor no pudo o no quiso tomar otra cocinera. Quizás los hombres habían asustado aquella noche a todas las negras de la ciudad. Así que durante algún tiempo, Hightower cocinó él mismo, hasta que un día se supo que había tomado un cocinero negro. Aquello fue el colmo. La misma noche unos hombres no enmascarados esta vez se apoderaron del negro y lo azotaron. Y cuando Hightower se despertó a la mañana siguiente, encontró rotos los cristales de la ventana de su escritorio y en el suelo un ladrillo con un papel escrito en el que se le ordenaba que abandonase la ciudad antes de la puesta del sol. El papel estaba firmado por las siglas KKK.
Y él no se fue. Y a la mañana siguiente un hombre lo encontró en el bosque, a 1 milla de la ciudad. Había sido atado a un árbol y golpeado hasta que perdió el conocimiento. Hightower se negó a decir quién lo había hecho. La ciudad sabía que se equivocaba y algunos hombres vinieron a verlo y trataron de persuadirle para que dejase la ciudad por su propio bien, porque según ellos, la próxima vez lo matarían. Pero Hightower se negó a irse y ni siquiera quiso mencionar el hecho de que le habían golpeado, aunque le prometieron que se perseguiría a los culpables. Pero él no quería ni una cosa ni otra, ni marcharse ni hablar. Después, de repente, todo el asunto pareció calmarse como se calma un mal viento. Fue como si por fin la ciudad se diese cuenta de que Hightower formaría parte de ella hasta el día en que muriera y de que era mejor hacer las paces con él. Como si todo el asunto, piensa Byron, no hubiese sido más que una comedia representada por mucha gente. Ahora, cuando todos habían terminado de interpretar los papeles que les fueron encomendados, podrían vivir en paz los unos con los otros. Dejaron tranquilo al pastor. Se le veía trabajar en su patio o en su jardín. Se le veía también en las calles, en las tiendas, con un cestillo colgado del brazo y la gente le hablaba. Se sabía que guisaba y arreglaba la casa y al cabo de algún tiempo los vecinos comenzaron a enviarle comida. Se trataba de la clase de comida que habrían enviado una familia indigente del aserradero, pero no dejaba de ser comida. Y la intención era buena. Porque la gente, piensa Byron, es capaz de olvidar muchas cosas en 20 años. Creo, piensa, que en Jefferson soy el único que sabe que todos los días que Dios nos envía, Hightower está allí, sentado junto a aquella ventana, desde que empieza el crepúsculo hasta que se hace totalmente de noche. El único que sabe cómo es la casa por dentro. Los otros no saben siquiera que yo lo sé. Y es mejor así, puesto que si lo supieran, tal vez se verían obligados a cogernos a los dos para azotarnos de nuevo, porque la gente no olvida mucho más tiempo que el que recuerda. Y hay otra cosa que Byron ha sabido y observado desde que vino a vivir a Jefferson. Hightower leía mucho, es decir, que Byron había examinado con una especie de consternación meditativa y respetuosa los libros que tapizaban las paredes del escritorio. Libros de religión, de historia y de ciencia, de los que Byron lo ignoraba todo, hasta la existencia. Un día, hacía unos 4 años, un negro llegó corriendo a casa del pastor. Era un negro que vivía en una cabaña del lindero del bosque, exactamente detrás de la casa del pastor, y dijo que su mujer estaba a punto de parir. Hightower no tenía teléfono. Le dijo al negro que fuese a casa de los vecinos y llamase a un médico. Vio que el negro se acercaba a la verja de la casa vecina y que, en lugar de entrar, se quedó allí plantado durante un momento. Y luego subió por la calle, sin apresurarse, en dirección a la ciudad. Hightower comprendió que aquel hombre, antes que pedirle a una mujer blanca que telefoniase para él, había preferido hacer el camino a pie y perder probablemente una media hora buscando a un médico, con esa forma de actuar de los negros que, como no tienen noción del tiempo, no saben tomar una decisión. Entonces Hightower se dirigió hacia la puerta de su cocina y desde allí pudo oír los gemidos de la mujer en la cercana cabaña. No quiso esperar más. Corrió a la cabaña y vio que la mujer se había levantado, aunque nunca supo para qué. Estaba en el suelo a 4 patas, tratando de volver a subir a la cama. Gemía, lanzaba agudos gritos.
Él la ayudó a meterse en el lecho y le dijo que estuviese tranquila. La asustó un poco para que obedeciese y volvió corriendo a su casa. Allí tomó un libro de uno de los estantes, cogió su navaja de afeitar y un cordón y luego regresó a toda prisa a la cabaña y asistió al parto. Pero el niño nació muerto. Cuando el médico llegó, dijo que la madre la había herido, probablemente cuando saltó de la cama en la postura que Hightower la había hallado. Aprobó igualmente el trabajo del pastor y el marido se mostró también muy complacido. Pero esto sucedió demasiado pronto después de lo otro, piensa Byron. Aunque ya habían transcurrido 15 años. Porque 2 días después comenzaron a decir que el niño era de Hightower y que lo había dejado morir a propósito. Pero Byron cree que ni los mismos que lo contaban se lo creían. Cree que la ciudad se había acostumbrado a contar, a propósito del pastor, unas historias en las que nadie creía. Porque, piensa Byron, cuando alguna cosa se conviene en costumbre, siempre está a mucha distancia de la verdad y de los hechos. Y recuerda una noche en que Hightower y él charlaban. Es buena gente, dijo entonces Hightower. Tienen que creer lo que creen que deben creer. Pero, sobre todo, teniendo en cuenta que durante algún tiempo fui yo el maestro y servidor de sus creencias, no me corresponde a mí criticar lo que ellos creen. Ni Byron Bunch es nadie para poder decir que están equivocados, porque todo lo que un hombre tiene derecho a esperar es que se le deje vivir en paz entre sus conciudadanos. Esto sucedía poco tiempo después de que Byron se hubiera enterado de lo ocurrido, poco después de que comenzaran sus visitas nocturnas al escritorio de Hightower. Y Byron aún se preguntaba por qué el otro se quedó en Jefferson y allí, donde casi podía ver, donde casi podía oír la iglesia que le había repudiado y desposeído. Una noche Byron se lo preguntó: ¿por qué usted pasa las tardes de los sábados trabajando en el aserradero mientras los demás se divierten en la ciudad? Dijo Hightower. No lo sé, dijo Byron. Supongo que mi destino es ese. Pues bien, yo también supongo que mi destino es este, dijo el otro. Pero ahora comprendo la razón, piensa Byron. Es porque un hombre teme más a lo que pueda sobrevenirle que a los sufrimientos que ya ha padecido. Prefiere aferrarse a los sufrimientos que ya ha padecido para no arriesgarse a un cambio. Sí, un hombre hablará de su deseo de escapar a los vivos, pero los más peligrosos son los muertos, porque de los muertos no se puede escapar. De los muertos que yacen tranquilamente en alguna parte y que no tratan de retenerlo. Ahora la tarde ya ha pasado, y rápida como fulminada se desvanece silenciosamente en el ocaso. Ya es plena noche. Sin embargo, él todavía está allí sentado ante la ventana de su escritorio. Tras él, la oscuridad de la habitación. El farol de la esquina parpadea y luce, creando la ilusión de que la sombra dentada de los arces, que ninguna brisa agita, se estremece suavemente sobre las tinieblas de agosto. Él puede oír en la lejanía, muy difuminadas y no obstante precisas, las ondas sonoras de las voces reunidas en la iglesia. El sonido es a la vez austero y cálido, humilde
y orgulloso, como una armoniosa marea, se hincha y decrece en la sombra de la noche de estío. Luego ve a un hombre que se acerca por la calle. Cualquier otro día de la semana habría reconocido la silueta, la forma, el porte, la manera de andar. Pero un domingo por la noche, y con el eco de los cascos fantasmales, martilleando en el silencio del escritorio anegado de crepúsculo, observa calladamente la lamentable silueta que avanza a pie con esa destreza artificial y precaria de los animales que se mantienen en equilibrio sobre sus patas traseras. Esa destreza de que está tan pomposamente orgulloso el animal hombre y que sin embargo le traiciona constantemente a causa de las leyes naturales como la gravedad o el hielo, y también a causa de los cuerpos extraños que él mismo ha inventado, como los automóviles, muebles en la oscuridad, hasta los residuos de sus propios alimentos arrojados en el suelo o en el pavimento. Y al ver al hombre de la calle que pasa bajo el rótulo, franquea la verja y se acerca a la casa. Hightower piensa serenamente en la razón que tenían los antiguos cuando convertían el caballo en un atributo y un símbolo de los guerreros y de los reyes. Inclina el busto hacia adelante y observa al hombre que avanza por el sombrío sendero hacia la oscuridad de la puerta. Oye que el hombre tropieza pesadamente en las tinieblas con el primer escalón. Byron Bunch, dice. Byron Bunch, en la ciudad, un domingo por la noche. Byron Bunch, en la ciudad siendo domingo. Capítulo 4. Están sentados frente a frente, uno a cada lado de la mesa. El escritorio está iluminado ahora por una lámpara de pantalla verde colocado sobre la mesa. Hightower está sentado detrás en un viejo sillón basculante. Byron frente a él en una silla recta. Sus dos rostros están justamente en el borde del charco luminoso que cae de la pantalla. Por la ventana abierta llega el rumor de los cánticos de la iglesia lejana. Byron habla con una voz mate, monocorde. Fue extraño. Yo creía que si había un lugar en el mundo en el que no vendría a tentarme la ocasión de hacer el mal, ese lugar tenía que ser el aserradero un sábado por la tarde. Y con aquella casa ardiendo delante de mis narices, como suele decirse. Aunque estaba comiendo, alzaba de vez en cuando los ojos, veía aquella humareda y pensaba, seguro que esta tarde no veré por aquí alma viviente. Seguro que nadie me molestará hoy. Y luego levanté los ojos, ¿y qué es lo que vi? A ella, con la cara a punto de sonreír, con la boca dispuesta a decir su nombre cuando se dio cuenta de que yo no era él. Y no se me ocurrió otra cosa que contarle toda la historia. Byron hace una ligera mueca. No es una sonrisa. Su labio superior se alza un instante, pero el movimiento no va más allá, y el fruncimiento superficial de la piel se interrumpe casi en el acto. Entonces, ni siquiera sospeché que lo peor no era lo que yo ignoraba. Tenía que ser un acontecimiento extraordinario lo que retuviese a Byron Bunch en Jefferson, siendo domingo, dijo Hightower. Pero si ella le busca y usted la ayudó a encontrarlo, ¿no hizo lo que ella deseaba? ¿No era eso lo que venía a buscar desde un rincón remoto de Alabama? Yo se lo dije, efectivamente, de eso no cabe duda. Viéndola allí, mirándome,
sentada con el vientre hinchado, observándome con unos ojos a los que ningún hombre había podido mentir, aunque hubiese querido hacerlo, y me puse a charlatanear. Y con aquel humo justamente delante de mi cara, como si ella lo hubiera puesto allí para advertirme, para que retuviese la lengua. Pero no tuve el talento de comprenderlo. «Ah, la casa que se quemó ayer», dice Hightower. «Pero no veo ninguna relación entre...» «¿Qué casa era esa?» Yo también vi el humo y se lo pregunté a un negro que pasaba, pero no lo sabía. «La vieja casa de Burden», dijo Byron. Y mira al otro, se miran mutuamente. Hightower es alto, y antes era delgado, pero hoy no lo es. Su piel tiene el color de la arpillera y la parte superior de su cuerpo hace pensar por su forma en una bolsa, llena a medias, que colgase desde sus escuálidos hombros hasta sus rodillas. Luego, Byron dice: «¿No ha oído hablar de ello todavía?» El otro le observa, y Byron dice con tono ensimismado: «Muy propio de mí, decir en 2 días a 2 personas algo que esas personas preferirían no haber oído y que no tenían ninguna necesidad de saber. ¿Qué cree usted que yo preferiría no oír? ¿Qué es lo que todavía no he oído?» «No hablo del incendio», dice Byron. «Ellos escaparon del incendio». «¿Ellos? Yo creía que la señorita vivía sola». Byron le mira otra vez durante un instante, pero el rostro de Hightower solo muestra un gran interés. «Brown y Christmas», dice Byron. El rostro de Hightower no cambia. «¿Tampoco sabe eso?», dice Byron. «Brown y Christmas vivían allí». «¿Vivían allí? ¿En aquella casa?» «No, detrás, en una vieja cabaña de negros. Christmas la había arreglado hace 3 años. Desde entonces vivió siempre allí. Luego, cuando se asoció con Brown, lo llevó con él». «Ah», dice Hightower. «Pero no entiendo. Si ellos se encontraban bien allí, y si la señorita Burden no... Creo que se entendían bien. Vendían whisky y tenían el cuartel general en esa cabaña. Un buen camuflaje. Yo no creo que ella supiera eso. El asunto del whisky. Al menos la gente no sabe si lo sabía o no. Dicen que Christmas empezó solo hace 3 años y que solo se lo vendía a unos cuantos clientes que ni siquiera se conocían entre ellos. Pero en cuanto se asoció con Brown, supongo que Brown quiso ampliar el negocio, vendiéndoselo a cualquiera, ¿sabe? Por medias pintas, que sacaba de la pechera de su camisa en una callejuela. Es decir, vendiendo lo que no podía beber. Y me parece que es mejor no examinar a fondo cómo conseguían el whisky que vendían, porque 15 días después de dejar el aserradero para hacer sus viajes de negocio en un automóvil nuevo, Brown, que estaba muy borracho, un sábado por la tarde comenzó a fanfarronear en la ciudad, en la barbería, delante de un montón de gente, y a vanagloriarse de algo que les había sucedido a él y a Christmas una noche en Memphis, o en una carretera cercana a Memphis. Algo en que figuraba el coche nuevo escondido en unos matorrales. Y Christmas con un revólver y luego un camión con 100 galones de algo. Pero en ese momento Christmas llegó a toda prisa y le dijo con su voz tranquila, esa voz que no tiene nada de suave pero tampoco de violenta: «Deberías procurar beber un poco menos de esa loción capilar que hay en Jefferson. Se te sube a la cabeza. Cuando menos lo esperes, te despertarás con la boca partida». Con una mano sujetaba a Brown y con la otra la bofeteaba.
No parecía pegar muy fuerte, pero cada vez que la mano se apartaba entre una bofetada y otra, se podía ver la cara enrojecida de Brown debajo de su barba. «Vamos a tomar un poco el aire», dijo Christmas. «No dejas trabajar a los muchachos». Byron medita un momento y luego continúa. «Y ella estaba allí mirándome, sentada sobre aquellas tablas, y yo contándole toda la historia, y ella mirándome. Entonces dijo: «¿Tiene una pequeña cicatriz blanca aquí, muy cerca de la boca?» Y Brown es el hombre en cuestión, dice Hightower. Está sentado muy quieto mirando a Byron con una especie de sereno asombro. No hay nada de militante en su actitud, ningún indicio de moralidad ultrajada. Es como si oyese contar lo que habían hecho personas de otra raza. Su marido es un contrabandista. Vaya, vaya, vaya. Y sin embargo, Byron puede ver detrás del rostro del pastor alguna cosa latente, a punto de despertar, alguna cosa que el propio Hightower no sospecha, como si en su interior hubiera algo que tratara de prevenirle, de prepararle. Pero Byron piensa que solamente es el reflejo de lo que él sabe ya, de lo que está a punto de decir. Y antes de darme cuenta de ello, se lo había dicho todo. Habría querido cortarme la lengua, incluso entonces, cuando creía que ya no quedaba nada que decir. Byron ya no mira al pastor. Por la ventana, en la noche silenciosa, llega débil y sin embargo neto el sonido combinado del órgano y de los cánticos de la iglesia lejana. Me pregunto si él lo oye también. Ya no lo escucha, que ya no tiene necesidad de escucharlo. Y ella estuvo allí toda la tarde mientras yo trabajaba, y el humo por fin había disminuido, y yo pensaba en lo que debía decirle, en lo que debía hacer. Ella quería ir allí directamente. Me preguntaba el camino. Cuando le dije que aquello estaba a 2 millas, esbozó una especie de sonrisa, como si yo fuese un niño o algo así. «Vengo desde un lugar perdido de Alabama», dijo. «No me voy a preocupar ahora por 2 millas más». Y entonces se lo dije. La voz de Byron se extingue. Parece contemplar el suelo que hay bajo sus pies. Levanta los ojos. Creo que le mentí. Pero, por otra parte, no fue una mentira. Era que yo sabía que allí habría mucha gente viendo el incendio, y para ella llegar allí y tratar de encontrarlo, en aquel momento yo no sabía el resto del asunto, lo peor del asunto. Entonces le dije que él estaba muy ocupado con su trabajo y que el mejor momento para encontrarle sería en la plaza, a eso de las 6. Aquello era verdad, porque creo que se puede llamar trabajar a llevar en el pecho sus pequeñas botellas frías pegadas a la piel, y que si por azar no estaba allí entonces sería porque se había retrasado un poco o porque acababa de desaparecer por un minuto en alguna callejuela. Así que la convencí de que esperase y ella se quedó allí sentada y yo continué trabajando, tratando de decidir lo que debía hacer. Cuando pienso ahora cuánto me atormentaba lo poco que sabía, ahora que ya sé el resto, me parece que entonces no tenía motivos para preocuparme. Pensé todo el día en lo fácil que sería si pudiese volverme a ayer y no tener más motivo de inquietud que el que tenía entonces. Sigo sin comprender por qué se preocupa tanto, dice Hightower. No tiene usted la culpa de que ese hombre sea como es. Ha hecho usted lo que ha podido,
todo lo que se puede esperar de un extraño. A no ser que la voz de Hightower también se extingue. Muere en aquella inflexión, como si el pensamiento indiferente se hubiese convertido en meditación y después en un sentimiento próximo a la ansiedad. Frente a él, Byron está sentado, inmóvil, con el rostro inclinado y serio. Y Hightower, frente a Byron, solo piensa en la palabra amor. Y únicamente recuerda que Byron es joven todavía, que siempre ha llevado una vida de soltero o de trabajo obstinado y que según el relato de Byron, la mujer que él no ha visto todavía posee por lo menos un elemento turbador. Aunque Byron siga creyendo que solo inspira piedad. Comienza entonces a observar a Byron más estrechamente, sin frialdad ni calor, y Byron continúa hablando con su voz sin timbre. Le cuenta cómo a las 6 de la tarde no había decidido nada todavía, y es entonces cuando la expresión sorprendida de Hightower comienza a teñirse de reticencia, de presentimiento. Mientras Byron habla reposadamente, le cuenta cómo decidió al llegar a la ciudad que sería mejor llevar a Lena a casa de la señora Baird. Y Byron habla reposadamente, piensa, recuerda. Parecía como si en el aire de la noche hubiera algo que ponía en los rostros familiares de los hombres un aspecto extraño, y como si él, sin saber nada aún, sin tener necesidad de saber qué había sucedido, algo que transformó el primer dilema de su inocencia en un hecho infantil. Supiera ya, antes de saber lo que había sucedido, que Lena no debía ser puesta al corriente. No tenía necesidad de que le dijeran con palabras que sin ninguna duda había encontrado a Lucas Borch perdido. Y ahora le parecía que solo la estupidez, la imbecilidad más grasa podían haberle dejado en aquella ignorancia. Le parecía que la fatalidad, las circunstancias habían puesto allí en el cielo durante todo el día aquella columna de humo amarillo a modo de advertencia. Y él, tan estúpido que no supo leer el significado. Así que no les dejó que hablaran. A los hombres que pasaban hasta el aire parecía lleno del asunto. Y por temor a que ella lo oyese, tal vez sabía Byron entonces que ella tendría que enterarse tarde o temprano, que en cierto modo tenía derecho a saberlo, pero le parecía que solo con lograr que Lena cruzase la plaza y entrase en una casa, él se vería libre de responsabilidad. No de su responsabilidad por el mal de que se consideraba culpable a causa de la tarde que había pasado con ella mientras la cosa sucedía. Fueron las circunstancias las que le eligieron a él para representar a Jefferson ante aquella mujer que había viajado durante 30 días a pie y sin dinero hasta alcanzar aquella meta. Byron no esperaba, no trataba de librarse de aquella responsabilidad. La había contraído precisamente para dar tiempo a que tanto él como ella estuviesen preparados para la conmoción y la sorpresa. Byron cuenta todo esto reposadamente, con vacilaciones, el rostro inclinado y una voz monocorde y sin timbre, mientras que desde el otro lado de la mesa Hightower le mira con aquella expresión de reticencia y de negación. Llegaron por fin a la pensión familiar y entraron. Ella parecía tener también un presentimiento cuando de pie en el vestíbulo le miró y habló por primera vez. ¿Qué era lo que contaban aquellos hombres? ¿Qué decían sobre la casa quemada? Ah, nada, dijo Byron en un tono que le pareció seco y superficial.
Solo que la señorita Burden ha resultado herida en el incendio. ¿Herida? ¿Gravemente herida? Supongo que no. A lo mejor no tiene nada. Habladurías de la gente. Le gusta mucho hablar. No podía mirarla, sostener su mirada, pero sentía que ella le observaba y le parecía oír una miríada de sonidos, unas voces, las voces de la ciudad, sordas y tensas, aquellas voces a través de las cuales la hizo cruzar rápidamente la plaza, donde los hombres se reunían y conversaban entre las luces protectoras y familiares. También la casa parecía llena de sonidos familiares, pero sobre todo de inercia, de una morosidad terrible, mientras él miraba hacia el fondo del vestíbulo, pensando, ¿por qué no vendrá? ¿Por qué no vendrá? Por fin llegó la señora Bird. Era una mujer acogedora, de brazos rojos y cabellos grises y en desorden. Le presento a la señora Birch, dijo Byron. Tenía una expresión casi hosca, impertinente, apremiante. Acaba de llegar de Alabama. Viene a reunirse con su marido. Él no ha llegado todavía. Por eso la he traído aquí para que descanse un poco antes de meterse en la agitación de la ciudad. Todavía no conoce la ciudad ni ha hablado con nadie. Por eso he pensado que usted podría encontrar algún sitio donde pueda descansar antes de que empiecen a contarle cosas. La voz se interrumpió. Murió, reticente, apremiante, importuna. Byron creyó entonces que la señora Bird había comprendido. Luego supo que si la mujer se abstuvo de decir lo que Byron sabía que también ella había oído, no fue porque él se lo pidió, sino porque ya había advertido el embarazo y quiso mantener el secreto de todas maneras. La señora Bird miró a Lena una sola vez de arriba abajo, lo mismo que habían hecho desde hacía 4 semanas todas las mujeres desconocidas. ¿Cuánto tiempo tiene la intención de quedarse? Una noche o 2 solamente, dijo Byron. Quizá esta noche nada más. Viene a buscar a su marido y acaba de llegar. Todavía no ha tenido tiempo de informarse. Su voz seguía siendo reticente, llena de implicaciones. Era a él a quien miraba ahora la señora Bird. Byron creyó que la mujer trataba todavía de comprender lo que él quería decir, pero ella solo le miraba escrutadoramente, creyendo o dispuesta a creer que sus vacilaciones tenían una razón y un sentido diferente. Después miró de nuevo a Lena. Sus ojos no eran fríos realmente, pero tampoco tenían calor. Creo que por el momento no debe tratar de ir a ningún sitio, dijo. Eso creo yo también, dijo Byron rápidamente, intensamente, con los comadreos que pudieran decirle y con toda la agitación que hay por ahí. Si esta noche lo tiene todo lleno, ¿podría darle usted mi habitación? Sí, dijo enseguida la señora Bird. Como de todos modos usted se marchará dentro de unos minutos, ¿quiere que ocupe su habitación hasta que usted regrese el lunes por la mañana? Esta noche no me voy, dijo Byron sin desviar la mirada. Esta vez me veo en la imposibilidad de irme. Byron miraba fijamente aquellos ojos fríos, incrédulos ya, y la señora Bird le observaba a su vez intentando leer sus pensamientos. Byron estaba convencido de que ella leía los que realmente tenía y no los que creía ver. Se suele decir que solo puede engañar el embustero empedernido, pero a menudo ocurre que el embustero empedernido y crónico solo se miente a sí mismo. El hombre cuyas mentiras se aceptan más fácilmente es aquel
que durante toda su vida ha tenido fama de veraz. «Oh», dijo la señora Bird, mirando de nuevo a Lena. «¿No tiene ningún conocido en Jefferson?» «No conoce a nadie fuera de Alabama», dijo Byron. «Pero lo más probable es que el señor Burch llegue mañana por la mañana». «Ah», dijo la señora Bird. «¿Y dónde dormirá usted?» Luego, sin esperar la respuesta, añadió: «Creo que por esta noche podré montar una cama para ella en mi habitación, si ella no tiene inconveniente». «Eso sería perfecto», dijo Byron. «Perfecto». Cuando sonó la campana de la cena, todo estaba arreglado. Byron había podido hablar con la señora Bird. Nunca había empleado tanto tiempo para inventar una mentira, y ni siquiera era necesario. Lo que él trataba de ocultar era su propia protección. «Los hombres hablarán en la mesa», dijo la señora Bird. «Creo que una mujer en su situación, y que además está buscando a un marido que se llama Burch», pensaba con gélida ironía, «no tiene necesidad de escuchar más cosas sobre las canalladas de los hombres. Tráigala usted más tarde, cuando todos hayan cenado ya». Y eso fue lo que Byron hizo. Lena comió de nuevo con buen apetito, aunque sin perder su decoro serio y sincero. Pero antes de haber terminado, casi se cayó dormida sobre el plato. «¿Cómo cansa viajar?», explicó. «Vaya a sentarse en el salón mientras preparo su cama», dijo la señora Bird. «Me gustaría ayudarla», dijo Lena. Pero hasta Byron vio que no podría hacerlo porque se caía de sueño. «Siéntese en el salón», dijo la señora Bird. «Estoy segura de que el señor Byron querrá hacerle compañía durante 1 o 2 minutos». «No me atreví a dejarla sola», dice Byron. Hightower sigue inmóvil al otro lado de la mesa. Y allí estábamos sentados en el mismo momento en que todo se desarrollaba en la oficina del sheriff, en el preciso instante en que Brown lo revelaba todo. Lo de él mismo, lo de Christmas, lo del whisky, todo. Lo que no era una novedad para nadie era lo del whisky, sobre todo desde que Brown había tomado parte en el asunto. Supongo que lo único que debió de asombrar a la gente era el que Christmas se hubiera asociado con Brown. Es posible que fuera, no solo porque siempre se acaba uno encontrando a alguien de la misma calaña, sino también porque no se puede evitar que el de la misma calaña le encuentra a uno. Aunque a veces el parecido solo exista en un aspecto, porque Christmas y Brown, a pesar de sus rasgos comunes, eran muy diferentes. Christmas desafiaba a la ley para ganar dinero, mientras que Brown desafiaba a la ley porque ni siquiera era capaz de darse cuenta de que la hacía. Como por ejemplo aquella noche en la barbería, cuando Brown, estando borracho, empezó a contarlo todo hasta que Christmas se lo llevó a la calle. Y el señor Maxey dijo: «¿Qué creen ustedes que iba a contarnos sobre él y el otro tipo?». Y el capitán McLennan dijo: «No tengo ni idea». Y el señor Maxey dijo: «¿Creen ustedes que se habrían atrevido realmente a llevarse el camión de alcohol de otro contrabandista? Y McLennan dijo: «Me sorprendería oír que ese Christmas ha hecho algo mucho peor que eso en su vida». Eso es lo que Brown declaró anoche. Pero todo el mundo sabía eso. Hace tiempo que se decía que habría que advertir a la señorita Borden. Pero supongo que no hubo nadie a quien le apeteciese ir a decírselo, porque nadie suponía entonces lo que iba a pasar. Supongo que hay por ahí personas que nunca han visto a la señorita Borden. Creo que a mí tampoco me habría gustado ir a aquella vieja casa donde nadie la veía nunca,
de no ser alguien que pasase por allí en su coche y pudiese verla de cuando en cuando, plantada en el jardín con un vestido y una pamela que algunas negras que yo conozco no se atreverían a llevar. Es posible que ella lo supiera. Como es yanqui, es posible que no le importara, pero nadie sospechaba lo que iba a suceder después. Así que, como decía, no me atreví a dejar a Lena hasta que se fue a la cama. Yo tenía intención de venir a verla a usted enseguida, pero no me atreví a dejarla. Los demás huéspedes iban y venían por el pasillo, y yo temía que alguno de ellos se detuviera a hablar con ella y le contase toda la historia. Les oía charlar en la veranda y ella seguía mirándome y se le veía en la cara que estaba dispuesta a interrogarme de nuevo a propósito del incendio. Así que no quería dejarla. Y ahí estábamos, sentados en el salón. Ella apenas podía mantener abiertos los ojos y yo le decía que le ayudaría a encontrarlo, pero que ahora tenía que ir a hablar con un pastor amigo mío que también le ayudaría para que el hombre supiese que ella había llegado. Y ella seguía sentada con los ojos cerrados, mientras yo hablaba sin saber que yo sabía que ella y el individuo en cuestión no estaban casados todavía, porque ella creía que había engañado a todo el mundo. Y me preguntó qué clase de hombre era aquel a quien yo quería hablarle de ella. Y se lo dije. Y ella seguía allí, sentada, con los ojos cerrados, hasta que al fin le dije: no ha oído ni una sola palabra de lo que acabo de decirle. Y ella, despertándose un poco, pero con los ojos cerrados, dijo: ¿todavía puede casar a la gente? Y yo le dije: ¿cómo? ¿Puede qué? Y ella dijo: ¿es todavía lo bastante pastor para poder casar a la gente? Hightower no se ha movido. Sigue sentado, muy tieso detrás de la mesa, con los antebrazos paralelos apoyados en la butaca. No tiene ni cuello ni chaqueta. Su cara es a la vez descarnada y fofa, como si tuviera dos rostros superpuestos que mirasen por debajo del cráneo pálido y calvo coronado por la franja del reflejo doble e inmóvil de sus gafas. La parte de su cuerpo que puede verse por encima de la mesa es informe, casi monstruosa, invadida por una obesidad blanda y sedentaria. Está sentado, rígido, y en su rostro aquella expresión de resistencia, de huida, se ha definido. Byron dice, Byron, ¿por qué me cuenta todo eso? Byron se calla. Mira a Hightower tranquilamente, con una expresión de conmiseración y de piedad. Porque sabía que usted no sabía nada todavía. Sabía que tenía que ser yo quien se lo contase. Ambos se miran. ¿Qué es lo que yo no sabía todavía? El asunto de Christmas. El asunto de ayer y de Christmas. Christmas es de sangre negra. El asunto de Christmas y de Brown, lo de ayer. ¿De sangre negra?, dice Hightower. Su voz suena leve, trivial, como la pelusa de un cardo cayendo en el silencio, sin ruido, sin peso. Pero no se mueve. Durante algunos instantes no se mueve. Luego parece que en todo su cuerpo, como si cada parte de él fuese tan móvil como los rasgos de su rostro, aparece la misma contracción, la misma resistencia. Y Byron ve que el gran rostro tranquilo y fofo se ha humedecido de sudor súbitamente, pero la voz sigue siendo leve y calmosa. ¿Qué es eso de ayer? Eso de Christmas y de Brown, dice. Hace ya tiempo que ha cesado el sonido de la música en la iglesia lejana. Ahora no hay nidos en la habitación, salvo un chirriar continuo de insectos y el monótono son de la voz de Byron.
Detrás de su mesa, Hightower sigue sentado y rígido. La parte baja de su cuerpo, oculta por la mesa, presenta entre sus palmas apoyadas paralelamente sobre la mesa el aspecto de un ídolo oriental. Fue ayer por la mañana. Un campesino se dirigía hacia la ciudad en su carreta con su familia. Él fue el primero que vio el incendio, o mejor dicho, no, fue el segundo, porque según él, después de haber derribado la puerta, se dio cuenta de que allí ya había alguien. Cuenta que en cuanto vieron la casa, le dijo a su mujer que salía demasiado humo de la chimenea de aquella cocina. La carreta continuó su marcha y su mujer le dijo: «En esa casa hay fuego». Y yo supongo que detuvieron la carreta y que se quedaron allí un momento mirando el humo. Y me figuro que después el hombre dijo: «Parece que sí». Fue la mujer probablemente quien le dijo que bajase y fuese a ver. «No saben que hay fuego», debió de decir. «Tienes que ir a avisarles». Y él bajó de la carreta, se acercó a la veranda y se paró allí, gritando: «¡Eh! ¡Eh!» durante un momento, y él cuenta que podía oír el fuego en el interior de la casa. Así que empujó con el hombro la puerta y entró, y fue entonces cuando encontró al que había descubierto el fuego antes que él. Era Brown. Pero eso no lo sabía el campesino. Solo dijo que era un borracho y que parecía que acababa de caer rodando por las escaleras. Señor! ¡Su casa está ardiendo!, dijo el campesino, antes de comprender hasta qué punto estaba borracho aquel hombre. Y cuenta que el hombre repetía obstinadamente que no había nadie en el primer piso, que además todo estaba en llamas y que no merecía la pena salvar nada. Pero el campesino sabía que el fuego no podía ser tan violento allá arriba, por lo que ardía era la parte trasera de la casa, hacia la cocina. Además, el hombre estaba demasiado borracho para darse cuenta, y cuenta que sospechó que debía de haber algo turbio en todo aquello, al ver la manera en que el borracho se esforzaba en impedirle que subiese. Entonces empezó a subir y el borracho trató de retenerle. Dio un empujón al borracho y continuó subiendo, y cuenta que el borracho trató de seguirle, repitiéndole que arriba no había nadie. Y dice que cuando bajó y se acordó del borracho, éste había desaparecido. Pero yo supongo que no pensó inmediatamente en el borracho, porque subió de nuevo la escalera, dando gritos y abriendo las puertas, hasta que finalmente abrió la puerta que debía y la encontró. Byron se calla. No hay ningún ruido en la habitación, salvo el de los insectos. Por la ventana abierta llega la estridulación de los insectos, incansable, monótona, innumerable. «¿La encontró?», dice Hightower. ¿A la señorita Burden?». No se mueve al decirlo. Byron no le mira. ¿Acaso mira mientras habla, sus manos apoyadas en las rodillas? Estaba tendida en el suelo, con la cabeza casi seccionada. Una señora con los cabellos casi grises. El hombre dice que se quedó allí quieto y que podía oír el fuego y que ahora había humo en la habitación, como si el humo le hubiese seguido. Y dice que no se atrevió a levantarla y sacarla de allí porque la cabeza habría podido desprenderse del todo. Y también cuenta que se lanzó escaleras abajo, que salió casi sin advertir que el borracho había desaparecido, y que en cuanto llegó a la carretera le dijo a su mujer que arrease a la yunta hasta la primera cabina telefónica que encontrase para avisar al sheriff. Él, mientras tanto, volvió corriendo hasta la cisterna y dice que ya estaba sacando un cubo de agua cuando se dio cuenta de lo estúpido que era, porque toda la parte trasera de la casa estaba ahora envuelta en llamas.
Entonces fue corriendo a la casa, subió la escalera, entró en la habitación y tomando una de las mantas de la cama, envolvió a la mujer en ella y después, haciendo la manta por las 4 puntas, se la cargó a la espalda, como si fuese un saco de harina. La sacó de la casa y la depositó en el suelo, debajo de un árbol. Y dice el hombre que lo que él temía ocurrió. Se entreabrió la manta y apareció la mujer echada sobre un costado, pero con la cabeza totalmente al revés, como si estuviera mirando hacia atrás. Y dice que si la mujer pudiera haber hecho aquello en vida, probablemente no lo estaría haciendo ahora. Byron se detiene y echa una mirada al otro. Hightower sigue sin moverse al otro lado de la mesa, en torno de los brillos paralelos y muertos de sus gafas. Su rostro suda lenta y constantemente. Y llegó el sheriff, y llegaron también los bomberos. Pero no pudieron hacer nada porque no había agua en las tuberías. La vieja casa ardió todo el día y yo pude ver el humo desde el aserradero y se lo mostré a ella cuando llegó. Porque en aquel momento no sabía nada todavía. Se llevaron a la ciudad a la señorita Burden y había un papel en el banco en el que, según ella había dicho, se indicaría lo que tenían que hacer después de su muerte. Y el papel decía que tenía un sobrino en el norte, en el lugar de donde ella había venido y de donde era oriunda toda su familia. Y telegrafiaron al sobrino y 2 horas después el sobrino respondió y dijo que ofrecía una recompensa de $1000 al que encontrase al culpable. Y Christmas y Brown habían desaparecido. El sheriff descubrió que alguien vivía en aquella cabaña e inmediatamente todo el mundo comenzó a hablar de Christmas y de Brown, ya que el secreto fue guardado el tiempo suficiente para que uno de ellos o los dos juntos hubiesen podido asesinar a aquella señora. Pero hasta ayer por la noche nadie consiguió dar con ellos. El campesino no sabía que era Brown el hombre que encontró borracho en la casa. La gente pensó que tanto él como Christmas podrían haber huido. Pero después, ayer por la noche, Brown reapareció. No había bebido y llegó a la plaza a eso de las 8, medio enloquecido, gritando que era Christmas el que la había matado y reclamando los $1000. Avisaron a la policía y lo llevaron a la oficina del sheriff y le dijeron que la recompensa le sería entregada en cuanto echase mano a Christmas y él probase que éste había sido el autor del crimen. Entonces, Brown lo contó. Contó que Christmas había vivido con la señorita Burden como marido y mujer durante 3 años, hasta el momento en que Brown y él se asociaron. Al principio, cuando Brown fue a vivir con Christmas a la cabaña, contó Brown, Christmas le aseguró que siempre había dormido en aquella cabaña. Pero luego, contó, una noche que no podía dormir, oyó que Christmas se levantaba, se acercaba a la cama de Brown y se inclinaba como si escuchase. Después se dirigió de puntillas hacia la puerta. La abrió cautelosamente y salió. Y Brown contó que él también se levantó y que siguió a Christmas, y que le vio dirigirse hacia la casa grande y entrar en ella por la puerta trasera, como si la hubieran dejado abierta para él o como si él tuviera la llave. Y luego Brown regresó a la cabaña y se volvió a acostar. Pero contó que no se pudo dormir de tanto reírse, pensando en lo astuto que Christmas se creía. Y estaba allí, acostado,
Cuando Christmas volvió una hora después aproximadamente y contó que como no podía contener la risa, le dijo a Christmas: «¡Sos sinvergüenza!». Contó que Christmas se había quedado inmóvil en la oscuridad, mientras que él, sin dejar de reír, le decía a Christmas que no era tan astuto como se creía, y se burló de él a propósito de los cabellos grises y le dijo que si Christmas quería, podrían alternarse cada semana para pagar el alquiler de la cabaña. Después contó que aquella noche había comprendido que tarde o temprano Christmas la mataría, a ella o a otro cualquiera. Dice Brown que se quedó en la cama riéndose, creyendo que Christmas se acostaría enseguida, pero Christmas encendió una cerilla. Brown dice que entonces dejó de reír. Desde la cama vio que Christmas encendía la lámpara y la colocaba sobre un cajón, cerca del catre de Brown. Y Brown dice que se le quitaron las ganas de reír. Se quedó quieto y Christmas, plantado junto a él, le miraba. «Ahora sabes una buena historia», dijo Christmas. «Mañana por la noche podrás reírte un rato si la cuentas en la barbería». Y Brown dice que no sabía que Christmas estaba encolerizado y que le contestó cualquier cosa con intención de irritarle, y que Christmas le dijo con su tranquilo tono de siempre: «No duermes bastante, estás despierto demasiado tiempo. Creo que deberías dormir más». Y Brown dijo: «¿Cuánto más?». Y Christmas dijo: «A partir de ahora siempre, quizás». Y Brown dice que comprendió entonces que Christmas estaba irritado y que no era el momento de bromear con él, y dijo: «¿Es que no somos camaradas? ¿Por qué habría de ir a contar algo que no es asunto mío? ¿No te fías de mí? Y Christmas dijo: «No lo sé, y además no me importa. Pero tú sí que te fías de mí». Y miró a Brown: «¿Verdad que te fías de mí?». Y Brown respondió: «Sí». Y entonces Brown contó que había pasado mucho miedo pensando en que Christmas iba a matar cualquier noche a la señorita Burden, y el sheriff le preguntó por qué no le había comunicado ese temor. Y Brown dijo que creía que, no diciendo nada, podría quedarse allí a impedir el crimen sin tener que molestar a la policía. Y el sheriff dejó escapar una especie de gruñido y dijo que eso había sido muy amable de su parte y que la señorita Burden se lo habría agradecido, sin duda, si lo hubiese sabido. Y entonces supongo que Brown comenzó a darse cuenta de que el juez había olfateado algo, porque empezó a contar que fue la señorita Burden quien le compró el coche a Christmas, y que él trató de convencer a Christmas de que dejase de vender el whisky antes de que les ocurriese algo a los dos. Y los policías le miraban, y él hablaba cada vez más y cada vez más rápido. Y contó que como el sábado se había despertado muy temprano, vio que Christmas se levantaba y salía al amanecer. Y Brown sabía hacia dónde iba Christmas, y a eso de las 7, Christmas regresó a la cabaña y allí plantado miró a Brown. «Ya está hecho», dijo Christmas. «¿Hecho qué?», dijo Brown. «Ve a la casa y ya lo verás», dijo Christmas. Y Brown dijo que entonces tuvo miedo, pero que no sospechó la verdad. Dijo que en un principio creyó que Christmas le había pegado un poco. Y dijo que Christmas volvió a salir, y que él se levantó y se vistió, y que estaba a punto de encender el fuego para calentar su desayuno cuando miró
hacia la puerta y dijo que en aquel momento toda la cocina de la casa grande estaba ya ardiendo. ¿Qué hora era?, dijo el sheriff. Creo que alrededor de las 8, dijo Brown, la hora en que un hombre suele levantarse, a menos que sea rico. Y bien sabe Dios que ese no es mi caso. ¿Y los bomberos fueron avisados hacia las 11? Dijo el sheriff. ¿Y la casa estaba ardiendo todavía a las 3 de la tarde? ¿Quiere hacerme creer que una vieja barraca de madera, por muy grande que sea, tardaría 6 horas en quemarse? Y Brown estaba allí mirando a un lado y a otro en medio de todas aquellas personas que hacían círculo a su alrededor, que le observaban, que le asediaban. «Le estoy diciendo la verdad», dijo Brown, «como usted me ha pedido». Miraba a un lado y a otro, movía la cabeza. Luego, por decirlo de algún modo, comenzó a gritar. «¿Cómo quiere usted que sepa la hora que era? ¿Es que se figura que un hombre que hace el trabajo de un negro en un aserradero es lo bastante rico para comprarse un reloj? Hacía 6 semanas que ya no trabajaba usted en el aserradero ni en ninguna parte», dijo el jefe de policía. «Y un hombre que puede permitirse el lujo de pasear todo el día en un coche nuevo, también puede permitirse el lujo de pasar de cuando en cuando por delante del tribunal para mirar el reloj y saber la hora que es». «Ya le he dicho que ese coche no era mío», dijo Brown. «Era suyo. Se lo compró ella. Fue la mujer que asesinó la que se lo regaló». «Poco importa», dijo el sheriff. «Déjale que acabe su historia». Y Brown continuó, hablando cada vez más fuerte, cada vez más rápido, como si, hasta que lograse apoderarse de los $1000, quisiera ocultar a Joe Brown detrás de lo que iba a contar sobre Christmas. Es realmente increíble ese modo que tiene la gente de figurarse que ganar u obtener dinero es un juego en el que no existen reglas. Brown dijo que incluso después de haber descubierto el fuego, nunca llegó a creer que la mujer estuviese todavía en la casa, y menos aún que estuviese muerta. Dijo que no se le ocurrió siquiera mirar dentro de la casa, que solo pensó en la manera de apagar el fuego. «Y era hacia las 8 de la mañana, según dice usted», dijo el sheriff. «Y la mujer de Dan Waller no avisó del incendio hasta las 11. Tuvo usted tiempo de comprender que no podía apagar el fuego así, solo con sus 2 manos». Y Brown, allí sentado en medio de ellos, habían cerrado la puerta con llave, pero las ventanas estaban llenas de cabezas que miraban a través de los cristales, y con la mirada huyendo de un lado a otro y el labio superior arremangado sobre los dientes. Ham dijo que después de haber forzado la puerta, encontró a un hombre que ya estaba en la casa, dijo el sheriff, y que aquel hombre trató de impedir que subiese. Y él allí, sentado en medio de ellos mirando a todas partes. Creo que en aquel momento había perdido todas las esperanzas. Creo que no solo veía cómo se alejaban cada vez más aquellos $1000, sino que además comenzaba a ver que algún otro se los apropiaba. Como si ya se hubiese visto con aquellos $1000 en la mano y otro empezase a gastárselos. Porque según me han contado, parecía que había guardado para aquel preciso instante lo que les iba a revelar.
como si hubiera sabido que en el momento decisivo aquello le salvaría. Aunque para un blanco hasta una acusación de asesinato hubiese sido menos grave que admitir lo que iba a tener que admitir. Eso es, dijo. Continúen. Acúsenme. Acusen a un blanco que trata de ayudarles con lo que sabe. Acusen al blanco y dejen al negro en libertad. Acusen al blanco y dejen que el negro se escape. ¿El negro? Dijo el sheriff. ¿Qué negro? Fue como si Brown comprendiese que ahora los tenía cogidos. Como si nada de lo que se le podía suponer culpable fuese tan grave como las revelaciones sobre otro que estaba a punto de hacer. Son ustedes muy listos, dijo. Los habitantes de esta ciudad son todos muy listos. Se han dejado engañar durante 3 años. Tomarle por un extranjero durante 3 años, cuando a mí me bastaron 3 días para darme cuenta de que no era más extranjero que yo. Lo sabía muy bien antes de que me lo dijese él mismo. Y entonces todos le observaban, mirándose los unos a los otros. Le aconsejo que mida sus palabras si está hablando de un blanco, dijo el jefe de policía. Me importa poco que sea un asesino o no. Hablo de Christmas, dijo Brown, del hombre que ha matado a la mujer blanca después de haber vivido con ella durante 3 años, descaradamente, delante de las narices de toda la ciudad. Y mientras ustedes acusan al único hombre que puede ayudarles a encontrarlo, el único que sabe lo que ha hecho, él se larga, se aleja cada vez más. Christmas tiene sangre negra. Me saltó a la vista en cuanto le vi. Pero ustedes, los sheriff y compañía, se creen tan listos. Una vez me lo confesó él mismo. Tal vez estaba algo borracho cuando me lo dijo, no lo sé. Pero de todas formas, a la mañana siguiente de habérmelo confesado, vino a verme y me dijo. Brown hablaba deprisa, haciendo que sus ojos y sus dientes reluciesen ante cada uno de ellos, ante todos ellos, uno tras otro. Y me dijo, anoche cometí un error. No vayas a cometer tú otro. Y yo dije, ¿un error? ¿A qué te refieres? Y él dijo, solo tienes que pensarlo un minuto. Y yo pensé en algo que me hizo una noche en que estábamos los dos en Memphis. Y yo sabía que mi vida no valdría ni un centavo si le traicionaba. Entonces le dije, creo que sé a lo que te refieres. No me voy a meter en lo que no me importa. Que yo sepa, nunca lo he hecho. Ustedes habrían dicho lo mismo que yo dije si se hubiesen visto a solas con él, allí en aquella cabaña, donde nadie podría oírles si pedían auxilio. También ustedes habrían tenido miedo como yo lo tuve. Y esto para que luego se vuelvan contra ti las personas a las que tratas de ayudar y te acusen de un asesinato que no has cometido. Y allí seguía sentado con los ojos siempre en movimiento, mientras los otros, los de la sala, le observaban y los de fuera, las caras pegadas a la ventana, le miraban también. «Un negro», dijo el jefe de policía. «Siempre pensé que en ese individuo había algo extraño». Entonces el sheriff se dirigió de nuevo a Brown. «¿Y por eso ha esperado hasta hoy para venir a contarnos lo que pasaba allí?» Y Brown, sentado en medio de ellos, con el labio arremangado y la pequeña cicatriz en la esquina de la boca,
blanca como las palomitas de maíz. Me gustaría conocer al que no hubiese hecho lo mismo, dijo. No pido más que eso. Enséñeme al que, habiendo vivido con él el tiempo suficiente para conocerle como yo le conozco, habría obrado de otro modo. Bueno, dijo el sheriff, empiezo a creer que ha acabado usted por decir la verdad. Ahora vaya con Buck y eche un sueño. Yo me ocuparé de Christmas. Creo que eso quiere decir que me mete en la cárcel, dijo Brown. Me encierra usted y se mete la recompensa en el bolsillo. Cierre la boca, dijo el sheriff sin cólera. Si esa recompensa le corresponde, yo mismo me encargaré de que se la entreguen. Llévatelo, Buck. El policía se acercó a Brown y le puso una mano en el hombro. Brown se levantó cuando franquearon la puerta. Los que habían estado mirando por la ventana se arremolinaron a su alrededor. ¿Ya la habéis casado, Buck? ¿Fue él quien lo hizo? No, dijo Buck. Ahora marchaos a casa, muchachos, y acostaros. La voz de Byron se detiene. Su habla monótona, campesina, sin inflexiones, expira en el silencio. Ahora mira a Hightower, con sus ojos turbados, compasivos y pacíficos. Mira al hombre que está detrás de la mesa, sentado con los ojos cerrados y la cara llena de unos sudores que parecen lágrimas. Hightower habla. ¿Es seguro? ¿Está probado que ese hombre tiene sangre negra? Piense un poco, Byron. Piense lo que le ocurrirá si lo atrapan. Cuando la gente... Pobre hombre. Pobre humanidad. Eso es lo que Brown dice. Dice Byron con su voz tranquila, obstinada, convencida. Se puede asustar a un mentiroso lo bastante para que diga la verdad. Igual que si se tortura a un hombre honrado, se le puede hacer decir una mentira. Sí, dice Hightower. Está sentado, rígidos, con los ojos cerrados. Pero no le han atrapado todavía. No le han atrapado todavía, Byron. Byron tampoco mira al otro. Todavía no. Según las últimas noticias, recién hoy han sacado los perros policías. Pero, según las últimas noticias, no le han detenido todavía. ¿Y Brown? ¿Brown? Dice Byron. También ha ido con ellos. Tal vez ayudó a Christmas, pero yo no lo creo. Creo que lo más que pudo hacer fue prender fuego a la casa. Y si lo hizo, ni él mismo debe de saber por qué lo hizo, a no ser que pensase que si todo se quemaba sería como si no hubiese ocurrido nada y que Christmas y él podrían continuar paseándose en su coche nuevo. Creo que se imagina que lo que Christmas cometió fue más un error que un pecado. El rostro de Byron está pensativo, inclinado hacia el suelo. Después se altera ligeramente con una especie de fatiga sardónica. Creo que Brown no tiene mucho que temer. Continúa. Creo que ahora ella podrá encontrarle cuando quiera, siempre que el sheriff y él no hayan salido con los perros. No tratará de escapar, al menos mientras esos $1000 estén pendientes. Supongo que desea más que nadie que atrapen a Christmas y les acompaña. Le sacan de la cárcel y les acompaña. Y luego vuelven todos a la ciudad y le encierran de nuevo. Es algo poco corriente.
Algo así como si un asesino tratase de atraparse a sí mismo para embolsarse la recompensa que ofrecen por él. Pero eso no parece molestarle. Solo se quejan cuando le dejan en paz y les reprocha el tiempo que pierden. Sí, mañana se lo diré a ella. Le diré que por el momento lo están utilizando, que están utilizando a los dos perros y a él. Tal vez la lleve a la ciudad para que pueda verlos a los tres, sujetos por los otros hombres, tirando de sus cadenas, ladrando. ¿Todavía no se lo ha dicho? No, no se lo he dicho, ni a él tampoco, porque podría escaparse otra vez, con recompensa o sin recompensa. Y si puede atrapar a Christmas y embolsarse la recompensa, es posible que se case a tiempo. Pero ella no sabe nada todavía, no sabe más de lo que sabía ayer cuando bajó en la plaza de aquella carreta. Cuando bajó con el vientre hinchado lentamente de aquella carreta, en medio de todas aquellas caras desconocidas, diciendo para sí misma con una especie de asombro tranquilo, aunque no debía de estar muy asombrada, creo yo, puesto que vino lentamente a pie y nunca se preocupó mucho de reflexionar. Cuando pienso que he venido directamente de Alabama y que ahora no hay duda, estoy por fin en Jefferson.